Ya chicos, hoy día vamos a hacer un repaso. Yo se había mandado este cuestionario el día lunes, estuvo disponible hasta hoy en la noche, ¿cierto? Para que ustedes lo pudieran responder. Este fue un cuestionario de prueba, o sea, si bien es cierto, hay algunos que no alcanzaron a responderlo, pero no se preocupen, hay otros que sí lo enviaron. Yo voy a estar mandando, ¿cierto?, en forma individual, en cuántas preguntas se equivocaron. Entonces, como pues, estas preguntas no tienen número, esta sería la número uno. Ya la pregunta número uno, después viene la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces, cuando yo te diga en cuántas preguntas te equivocaste, tú, no sé, pues puede ser dos y te voy a enumerar la pregunta. Se equivocó en la pregunta 3, por ejemplo, y en la pregunta 5. Entonces, para que tú ahora tengas las respuestas correctas y era un control, así que no te desanimes porque es normal, ¿cierto?, tener malas. Y a los que tuvieron bien todas es porque colocaron mucha atención a la clase. Pero también uno tiene que aprender, ¿cierto?, de las preguntas en las que podamos fallar. ¿Bien? Entonces la primera pregunta era, ¿por qué se produce el sonido? Ya esta era la pregunta número uno. ¿Por qué se produce el sonido? Por tocar con las manos un objeto material, solamente por tocar, o sea, ahí produjo un sonido, solamente por tocar, acá estoy tocando, ¿no es cierto? Por las vibraciones de algún objeto material, por el ruido de un objeto, o sea, todo hace ruido. En este caso la respuesta correcta era esta, ¿cierto? Por las vibraciones que producen, ¿cierto?, algunos objetos. De hecho, en el experimento que hicimos con el teléfono casero, ahí se evidenciaba eso, ¿cierto? Que es más tensa, al vibrar más la cuerda, ¿cierto?, más fácil llegaba el sonido. ¿Qué produce una vibración? ¿Produce ruido? ¿Produce movimiento o produce ondas? Lo que produce una vibración son ondas, porque a través de estas ondas, ¿cierto?, va el sonido, ¿ya? Esta es la pregunta número 2. Pregunta número 3. Ya, yo te había puesto una imagen ahí en el cuestionario, ¿cierto? ¿Dónde llega el sonido? Voy a ver ahí, si se puede ampliar un poquito. ¿Dónde llega el sonido? ¿Llegaba al cerebro? ¿Llegaba al oído o al corazón? ¿Dónde llega el sonido primero? Llega al oído, ¿cierto? La respuesta correcta acá era el oído. Esta es la pregunta número 3. Y luego vamos a la otra pregunta. Dice, ¿cómo se produce el sonido cuando hablamos o cantamos? ¿Se produce por la boca? Chicos, o sea, yo por tener boca solamente voy a producir un sonido. Se produce por la faringe. La faringe está acá, ¿cierto? Es una parte de la garganta. O se produce por las cuerdas vocales. ¿Cómo se produce el sonido cuando hablamos o cantamos? En este caso se produce, ¿cierto?, por nuestras cuerdas vocales, porque son ellas, las cuerdas vocales, las que vibran, ¿cierto? Y sale el sonido. La boca y la faringe son partes, ¿cierto? Son partes de estructuras, ¿cierto?, del cuerpo, pero no producen el sonido. ¿Qué son las cuerdas vocales ahora? Me están preocupando. Son estructuras que se encuentran en la garganta. Son las responsables de la emisión de la voz, o todas son correctas. Algunos solamente me ponían estas. Son estructuras que se encuentran en la garganta. Sí, las cuerdas vocales son estructuras que se encuentran en la garganta, pero también son las responsables de emitir la voz. Por lo tanto, en este caso eran todas las correctas. Hay algunas que me marcaron esta y por eso quedó en mala. Pero no es que esté mal, solamente que faltó que leyeras la segunda y comprender que hay preguntas que uno realiza en donde todas las opciones que dan son correctas, ¿ya? Entonces, todas son correctas. La estructura se encuentra en la garganta, sí. Son las responsables de la emisión de la voz, también, ¿ya? Y
última pregunta decía, un sonido producido o emitido por una guitarra, un tambor, ¿es qué cosa? ¿Una vibración, una fuente sonora o una cuerda vocal? Todo sonido producido por una guitarra o un tambor son ejemplos de fuentes sonoras. Ya, esa era la última pregunta. Entonces, quería hacer, ¿cierto? Eh, resumen, ¿cierto? Del control que habíamos aplicado con anterioridad. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en el texto. Vamos a trabajar en la página 98. Y la lección de hoy día es cualidades del sonido. El día lunes yo trabajé esto en música, ¿ya? Entonces ya tenemos algunos conocimientos más prácticos de qué son las cualidades del sonido, ¿cierto? De acuerdo al video que yo te envié, había el sonido de una moto, había el sonido de un perrito, entonces uno iba distinguiendo a qué cualidad correspondía. Ahora vamos a entenderlas en el contexto, ¿cierto? Del sonido que estamos estudiando en ciencias naturales, ¿ya? Dice que cualidades del sonido. ¿Son iguales los sonidos que podemos percibir o sentir? ¿Son todos los sonidos iguales? No, ¿cierto? No son todos iguales. Ciertamente que no. Y esto depende de las cualidades del sonido. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Ya las habíamos mencionado en música, que son la intensidad, el tono, el timbre, ¿cierto? Y en el otro habíamos puesto, ¿cierto?, la duración. Pero acá solamente vamos a trabajar con estas tres. La intensidad, ¿cierto? Vamos a leer ahí abajo. Dice, intensidad. Comúnmente la intensidad del sonido se relaciona con lo fuerte o débil que lo percibimos. Por ejemplo, un grito y el rugido de un león nos pueden parecer sonidos intensos en comparación con un susurro o el sonido del viento, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo más fuerte, tengo una intensidad más alta. En cambio, si susurro, tú prácticamente no me escuchas. Entonces, el susurro es un sonido más débil, ¿ya? Entonces, la intensidad tiene que ver, ¿cierto?, si es fuerte o débil lo que yo voy a escuchar. Luego tenemos ahí el tono. Como viste en el juego de la página 95, hay sonidos agudos, como el chillido de los monos, eso fue al inicio del arte, y sonidos graves, como el rugido de un león. La cualidad del sonido que nos permite clasificarlos como agudos o grave es el tono. ¿Ya? Hay sonidos agudos o graves. Por ejemplo, un sonido agudo puede ser en un instrumento, lo vimos, un triángulo, y algo grave puede ser una trompeta, ¿cierto? Un sonido agudo puede ser el chillido de un gatito, y un sonido grave, así ronco, el rugir de un león, ¿ya? Y luego tenemos el timbre. El timbre. Dice que el timbre, si dos fuentes sonoras emiten sonidos con la misma intensidad y tono, de todos modos se pueden producir sonidos diferentes. Esto se debe al timbre que nos permite reconocer la fuente sonora. Así podemos distinguir, por ejemplo, el león del elefante. Todas las personas tienen un timbre característico. Los animales también. Todos tienen un timbre distinto. Por ejemplo, el timbre de un perro no es el mismo que de un gato, porque diferenciamos, ¿cierto?, el ladrido y el maullido. La voz de una mujer no es la misma que la voz de un hombre, ¿ya? Son timbres diferentes. Entonces, el timbre diferencia, ¿cierto?, a las personas, a los animales, ¿cierto?, a los sonidos de los instrumentos. Ahora, dice acá, pinta los recuadros que correspondan según la siguiente clave. Luego compara tu respuesta, ¿cierto?, con tu compañero o compañera. Van a pintar de color rojo los sonidos de mayor intensidad y de verde los de menor intensidad. Si yo veo acá, ¿qué tiene una alta intensidad? El rugido de un puma, el croar de una rana o el zumbido de un abejorro. O sea, suena mucho más fuerte, ¿cierto?, el sonido de un puma, pero también el croar de una rana es fuerte, ¿cierto? Y
En cambio, el zumbido de un abejorro es más débil. Entonces tú tienes que pintarlo, ¿cierto? Y realizarlo. Ahora, esta actividad se va a realizar utilizando, en el mismo texto, en la página 251 hay unos recortes. Y esos recortes los vas a pegar acá. ¿Cómo los vas a pegar? Vas a distinguir acá, dice, recortes las fuentes sonoras de la página 251. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego selecciona un criterio que les permita clasificar los sonidos que las fuentes sonoras emiten. Puede ser el tono o la intensidad. Tú puedes elegir, entonces tú tienes que escribir acá. Si tú vas a elegir el criterio de tono, tienes que clasificar, en este caso, el tono débil, perdón, fuerte, el tono, el tono, perdone, ahí está, el tono es cuando es grave o agudo, disculpe. Entonces, si vas a elegir el criterio del tono, colocas acá agudo y grave. Ahora, si por otro lado vas a elegir empleando el sonido de acuerdo a intensidad, ahí es débil o fuerte, ¿cierto? Tono es agudo o grave y acá es débil en la intensidad, débil o, ¿cierto? Un intenso sonido que puede ser algo más fuerte. Entonces, los criterios que tú puedes ocupar, ¿cierto? Son intensidad, pones débil, fuerte, o puedes elegir el criterio de tono, que puede ser grave o agudo. ¿Y qué cosa vamos a colocar ahí? Los recortes que están en la página 251. Mira, te los voy a mostrar. Este recorte, estos recortes que están acá. Ya tenemos un trueno, tenemos una ambulancia, el sonido de una ambulancia, tenemos un insecto ahí, ¿cierto? Un saltamonte, y tenemos una vaca. Estos hacen sonido, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que clasificarlo de acuerdo si usted elige por intensidad o lo elige por tono, ¿ya? De acuerdo, una vez que usted recorte eso, después tiene que pegarlo, ¿cierto? En la página 99 y aquí debes escribir el criterio, escribir, ¿cierto? Y nada más, porque las otras preguntas no las podemos contestar. Estas que están ahí no podemos contestarlas porque se supone que esta actividad era en pareja, pero tú la vas a hacer solita. Entonces, o solito. Me tienes que mandar la fotografía de la página 98 y la fotografía de la página 99, ¿cierto? Haciendo la clasificación. Entonces, vuelvo a mencionar, que a mí se me había olvidado un poco esto, que la intensidad tiene que ver, la palabra lo dice, intensidad, algo fuerte o un sonido más débil, ¿cierto? El tono, si es agudo o es grave, y el timbre es lo característico, ¿cierto?, de la persona, de los instrumentos o de los animales. Ya, chicos, eso es todo. No hay control para esto, solamente realizar esta actividad y enviarla.